Ya son las 9 de la mañana con 7 minutos, estamos de regreso después de ese comienzo musical acá en Enlace USACH y vamos a saludar a quienes nos acompañan el día de hoy en nuestro panel para ir tocando entonces estas distintas alternativas e informaciones. Saludamos a Francisca Pemllán, profesora de la Universidad de Chile, vocera de la Coordinadora Feminista 8M. ¿Cómo está, Francisca? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y también está con nosotros presencial, nos había estado acompañando a distancia solamente desde Estados Unidos. Ya está con nosotros Felipe Caro López, investigador de la John Glenn College of Public Affairs de la Ohio State University. También, Felipe, gracias por acompañarnos acá en el estudio después de harto tiempo. Muchas gracias, de harto tiempo que no estaba por acá. Oye, vamos a ir de inmediato con los temas que nos convocan el día de hoy y vamos a entrar en el tema de salud, que además ha estado en el ojo del huracán durante todas estas semanas y que tiene que ver con la ley corta de ISAPRES y particularmente lo que trajo consigo en torno a las devoluciones, que a muchos le ha generado bastante malestar, insultantes, ha sido uno de los adjetivos con los cuales se ha estado tratando particularmente estas devoluciones. Recordemos que han sido en muchos casos montos exiguos en una gran cantidad de tiempo, 13 años particularmente, y esto no solamente ha traído consigo el tema de las responsabilidades, quién finalmente se hace cargo del porqué de esto, sino que además tratando de buscar soluciones. Y en esa misma línea quería tomar algunos puntos que trajo a colación el senador socialista Juan Luis Castro, que en conversación con la radio cooperativa apuntó al superintendente para corregir durante el corto plazo, este mes, el tema de las devoluciones. Dijo que los pagos de los que hemos estado hablando son inaceptables, improcedentes, una provocación que instala una justificada indignación ciudadana. Ante dicho problema, dijo, el mecanismo de solución es la vía administrativa, no legislativa. Las cosas deben arreglarse de la misma forma en que se enredaron. Es parte de lo que señaló entonces el senador en un tema bien sensible que ha estado, ya lo decíamos, marcando la agenda y que quiero empezar a conversar con ustedes porque ya lo decíamos, en algún momento se apuntó al Parlamento, en algún momento también se apuntó al Ejecutivo. Ahora se está mirando a la Superintendencia de Salud. Hablemos un poquito de cómo también están viendo ustedes este tema y si efectivamente tenemos espacio para tratar de corregir algo que a mí me da la impresión ya está bastante oleado y sacramentado. Felipe. Sí, mira, yo creo que cualquier proceso de política pública es mejorable en la medida que se va implementando, sea por vía administrativa o a través de alguna ley especial. Esto se puede corregir. Si al final del día nosotros estamos en el estado donde todo el mundo se echa la culpa a todo el mundo porque, nuevamente, una cosa que yo he venido criticando hace mucho tiempo, la calidad en el proceso de creación de leyes y de políticas públicas en los últimos años ha sido bastante bajo, por decirlo así. Nosotros tenemos la posibilidad de conversar con algunos diputados acá y la crítica que les hago es que el nivel de asesoría, el nivel de preparación previa, la profundidad que hacen en el momento de crear estos proyectos de ley y tratar de prospectar el impacto que van a generar es bajo. O sea, cuando yo fui asesor parlamentario tuve la posibilidad de estar bajo el mando de una senadora muy alemana para sus cosas, ¿sí? Y que era muy, muy, muy exigente, por lo tanto el nivel de la asesoría que tú tenías que prestar, o sea, armar los escenarios a futuro, qué pasaba si esto, qué pasaba si esto, qué pasaba si esto, actualmente, y lo digo porque hay varios amigos míos que todavía están allá, se ha perdido un poco esa rigurosidad propia que te permitía generar políticas públicas de calidad porque tenías un ecosistema para poder generar esas políticas públicas de calidad. Entonces ahora estamos en el proceso donde todo el mundo se echa la culpa, van a encontrar la solución, van a poder aumentar los montos, creo yo, por lo menos a un mínimo básico de 100.000 pesos al mes en algunos casos, y la idea es que no estés 13 años recibiendo 500 pesos, y en realidad la lógica chilena dice que uno debería matar la deuda lo más rápido posible para ir concentrando ya los montos más altos. Pero el problema es otro. El problema no es la ley en sí misma, el problema es el proceso. Es en la calidad de la clase dirigencial y de las personas que están en el ecosistema de políticas públicas para entregar soluciones que al final terminan siendo soluciones deficientes. Ese es el gran problema. Francisca, voy contigo también para que me cuentes un poquito cómo sigues este tema. Y Felipe nos daba cuenta que más allá de lo que es la ley propiamente tal, están también los procesos que han ido desarrollándose a nivel parlamentario. Y ahí nos encontramos también con tal vez falta de sintonía fina a la hora de buscar las alternativas. Y nos encontramos entonces con estas aberraciones de repente en lo que tiene que ver con la entrega, en este caso de las devoluciones. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que también parte de la lectura es comprender que estamos frente a un escenario en el cual
todo lo que se propone se ha transformado en moneda de cambio. Un poco yendo un poco más allá de lo que dice Felipe. Porque esta falta de rigurosidad, a mi parecer, tiene que ver justamente con eso, con decir cómo intercambio, ¿cómo se llama esto? No quiero decir favores, pero finalmente termina siendo un poco eso. Cómo intercambio, ¿cómo se llama esto? Mi voto, mi apoyo en temas que son fundamentales y que son básicos para la vida y para la sociedad, y para la vida en sociedad. Entonces, claro, tenemos finalmente una ley que se aprueba, pero se aprueba como llena de cortafuegos, como a tirones, como de forma muy maquinada, y que termina teniendo este tipo de resultados como estos 200 pesos en 150 meses. O sea, esos son en 12 años y medio para recibir 200 pesos, ni siquiera 500, y que claro, obviamente se va a corregir, pero ya pasamos el chascarro. Ya pasamos el bochorno de tener que llegar a esta instancia para poder conseguir esta modificación. Y me parece que ahí está lo más delicado y es lo más complejo en este minuto. Porque finalmente, al ser una moneda de cambio, no estamos considerando el bienestar de quienes son los involucrados en esta situación. Y eso es lo importante. Entonces, claro, hay como un desprecio finalmente por el prójimo. Esa es mi impresión. Sí. ¿Cómo ves también ese factor de las monedas de cambio a los que alude Francisca, Felipe? Porque me da la impresión de que también en más de una de las discusiones que se ha dado a nivel parlamentario están estos tira y afloje y se sacan proyectos en la medida de lo posible. No, definitivamente, pero también es parte de la estructura democrática que uno tiene que negociar distintos proyectos de sociedad para encontrar elementos comunes. Ahora, ¿cuál es la base de la negociación? O sea, básicamente, ¿cuál es el conocimiento que tú pones sobre la mesa para poder construir una política pública? Tiene que ser lo fundamental para iniciar justamente los procesos de negociación. Cuando tú tienes personas que en términos generales, que los parlamentarios no tienen tiempo, le voy a dar el beneficio de la duda, no tienen tiempo para profundizar y para leer cada una de estas temáticas, a pesar que trabajan en comisiones especializadas. Y tienen asesores. Y tienen asesores por los cuales se paga bastante bien, dicho sea de paso. Uno espera que el nivel básico, cuando se instalan mesas técnicas o cuando se trabajan este tipo de políticas mucho más sectoriales y que tienen un nivel amplio de complejidad, uno esperaría que justamente los procesos de negociación incorporaran estos elementos. Entonces, mira, el profesor José Menéndez, que es un gran académico que estudia por qué las políticas públicas en América Latina en términos generales son de muy mala calidad, lo cual repercute que los servicios públicos, los servicios sociales son muy malos, baja la calidad de las políticas públicas, baja la estimación a la institucionalidad democrática y por eso se abren las puertas a otro tipo de proyectos políticos autoritarios. Entonces, esto es una cadena en donde nosotros teníamos la suerte que la calidad de las políticas públicas que se desarrollaron durante los años 90 y principios del 2000 era muy valorada a nivel internacional. No seguían la misma lógica que seguían otros países mucho más complejos como México o que puede ser Argentina. ¿Y qué pasó ahí? Ahí ¿Sistema político, los factores sociales? Mira, esto a nadie le gusta, pero es un elemento que está científicamente comprobado. Mientras menos gente en la mesa negociando, se llegan a mejores acuerdos. Por lo tanto, en la medida que se expande la cantidad de partidos políticos, y tú tienes que hacer justamente lo que dice ella, las transacciones, estas microtransacciones, estos microelementos en cada uno, transformar un proyecto de ley o transformar una política pública en un árbol de Pascua, donde todo el mundo quiere poner su adorno, en lugar de trabajar con grandes bloques en donde están dispuestos a pagar un costo político, porque actualmente ningún parlamentario y el gobierno tampoco no quieren pagar los costos políticos de eso, te permite aumentar la calidad de las políticas públicas. Entonces, tú tienes razón, en realidad las negociaciones son súper complejas porque tienes que entregar mucho, pero tienes que entregar mucho porque tienes que negociar con mucha gente al mismo tiempo. Si yo tuviera 3 personas adelante, es mucho más fácil llegar a un acuerdo, sobre todo en estos aspectos cuando tengo un buen backup técnico, o sea, se sabe de lo que estamos hablando y no tenemos intuiciones, sino que lo sabemos con expertos de verdad y tenemos que ponernos de acuerdo entre pocos. En la medida de que Chile ha ido expandiendo la cantidad de partidos políticos, la calidad de las políticas públicas, que lo que estoy estudiando allá, hay una correlación inversa, o sea, a mayor cantidad de partidos políticos, menor es la cantidad de la calidad de las políticas públicas y eso es algo de los cuales tenemos que hacernos cargo, sin lugar a dudas. Sí, Francisca, ¿qué te parece también este tema de cierta causalidad que tal vez podríamos ver entre las características que tienen la forma en que se debate políticamente?
generalmente lo estamos enfocando en el Congreso, pero tal vez lo podemos ver desde una perspectiva más amplia y los resultados que tenemos a la hora de sacar adelante un proyecto de ley y una política pública. Ahí Felipe decía que entre menos estén en la mesa, más fácil es ponerse de acuerdo. O sea, yo tengo la impresión de que justamente por eso se trabaja en bancadas. Entonces tampoco es que la negociación sea tan ampliada, sino que por algo hay mesa y hay representantes en la mesa. Pero también, claro, estamos hablando de políticas públicas para un sistema que es el sistema minoritario de ¿cómo se llama esto? De salud en Chile. Entonces también eso es súper peculiar, para mi gusto, ¿eh? No sé. Pero yo cada vez más reducido. Cada vez más reducido. De hecho, estaba mirando que bajó finalmente los afiliados a ISAPRE yo miré desde el 2020 nomás, no puse a mirar más para atrás, pero finalmente el que se lleva todo el peso, que es FONASA, tiene un 82% de la población. Incluso, no sé, pues estaba mirando en esta cifra justamente que entrega Juan Luis Castro y que entrega el superintendente Víctor Torres, que apenas hay 130.000 mayores de 60 años en ISAPRE. Entonces, claro, es una política pública también tan relevante porque estamos como entrampados en este salvataje finalmente para una minoría, cuando en realidad estamos dejando un poco de lado al grueso de la población. Entonces, claro, me hace un poco de ruido esta negociación. Tal vez debería ser entre menos actores, como dice Felipe, porque también tiene menos relevancia, de cierta forma. Pero claro, estamos súper como entrampados y mediáticamente atrapados en este tema de las ISAPRES y es un porcentaje muy menor. Sí, ahí no son pocos también los que han centrado el análisis y también de alguna manera la crítica, Felipe, en las características que está teniendo el mundo de las ISAPRES actualmente, con una fuga importante hacia FONASA, a la hora de ir viendo las soluciones que se buscan, la premura con la que se trata de sacar adelante y además lo que decía también Francisca, la preocupación a nivel comunicacional que hay detrás de todo esto. No, definitivamente, porque la gente toma decisiones racionales. La mayoría de la gente que se ha movilizado desde las ISAPRES hacia FONASA son normalmente hombres jóvenes que utilizan muy poco el seguro de salud y por lo tanto en el momento que van al sistema público, que van hacia FONASA, se les descuenta menos mensualmente y todavía tienen la opción del copago y de la libre elección y muchos de ellos tienen hasta estos sistemas complementarios de seguro y por lo tanto hay una racionalidad de tomar la decisión de moverse de ISAPRE de ISAPRE hacia FONASA en esta etapa porque te sale más conveniente al final del día, en términos prácticos. Claro, hay algunas políticas públicas que se justifican a ciertos niveles de profundidad, principalmente porque las ISAPRES, más que tener muchos afiliados, actualmente las ISAPRES lo que más tienen es deuda. Y tienen deuda con el sistema privado en su mayoría. Y hay que recordar que también durante el COVID ellas asumieron gran parte del costo de este sistema integrado que se hizo. Y que por lo tanto la subsistencia de las ISAPRES también es parte de la subsistencia de parte importante del sistema que también recibe muchos usuarios de FONASA. Entonces, el tema particular de salvar a las aseguradoras privadas tenía que ver con la proyección hacia futuro, pero también en transformarlo en efectivamente lo que deberían ser, que son seguros de salud, con otras características, sin discriminación y que recién estamos teniendo la discusión cuando se llegó, después del fallo de la Corte Suprema, que se llegó a esta universalización de hacer el tema. O sea, ahí se entiende y se podría justificar en cierta perspectiva que estemos discutiendo esto, básicamente porque las ISAPRES son un gran motor financiero de otro sistema que también recibe mucha gente del sector público. Entonces ahí se entendería el porqué. Ahora, el tema de entender y de repensar FONASA como seguro de salud también es importante. Sí. Y uno de los temas que tampoco se toca en el caso de FONASA es que gran parte del presupuesto de FONASA, por lo menos hasta el año pasado, se iba en el pago de licencias médicas. Y después de todo lo que hemos visto de estas mafias de venta de por varios millones de pesos, varios miles de millones de pesos, el más perjudicado sin lugar a dudas es FONASA. Entonces ese dinero no pasa a las instituciones públicas y privadas de salud para poder mejorar la calidad y para poder mover listas de espera y cosas por el estilo. Entonces, claro, hay que cerrar rápido este tema porque es un tema que gusta en términos como del morbo de lo que cuesta, si quiebran, si no quiebran, si están o no están. Esto es como teleserie mexicana y te encanta ver qué va a pasar en el siguiente capítulo.
pero justamente por lo mismo el foco debería ser en la integralidad del sistema, cerrar este capítulo lo antes posible, porque esto es como un prólogo, es como la escena final de la película, es como... Y algo tenía que pasar, ¿cierto? No podía ser tan perfecto. La clase política y el sistema tiene que asumir la pérdida rápidamente y imponerse justamente con el foco que es lo que importa en estos momentos, que es el que va a pasar con el sistema de salud, el grande, el que realmente importa, para darle sostenibilidad al sistema hacia largo plazo. Y eso es un desafío que ni siquiera nuevamente se han sentado los técnicos a conversar. ¿Cómo tener un seguro público de salud? Y te digo porque en Estados Unidos el concepto de seguro público solamente empezó con Obama. Porque allá los insurance que valen $1,5 millones de pesos mensuales, dicho sea de paso, son impagables, tenían a prácticamente el 40% de la población de Estados Unidos sin seguro de salud. Y solamente es cuando se pensó una política pública de esas características, que la financia el gobierno federal y que la financia el gobierno estatal, se pudo pensar en ampliar este aspecto. Nosotros vamos al contrario. Sí. Nosotros tenemos mucha ventaja porque tenemos un seguro público que los cubre todo. Pero ese seguro público en algún momento no va a dar abasto y no nos hemos puesto a pensar cómo darle sostenibilidad a largo plazo. Sí, ese es uno de los grandes temores que hay además, Francisca. Tenemos esta migración importante hacia FONASA, pero las capacidades que tenga el Fondo Nacional de Salud para poder recibir a cada uno de esos usuarios es toda una incógnita, y ahí viene la gran discusión de cómo vamos fortaleciendo este sistema, cómo se va transformando tal vez esta figura de las ISAPRES en aseguradoras y tratar de que este sistema en forma más amplia finalmente tenga una mayor armonía. Yo creo que también es parte de lo que recién también estabas comentándonos, el poder fortalecer aquello. Claro, y además también tenemos que pensar que no podemos imaginar que estas aseguradoras o que estas ISAPRES quieran convertirse en aseguradoras finalmente, porque no es parte de su negocio. O sea, ellos tienen, su negocio es el que les ha funcionado todos estos años y claro, efectivamente tienen deuda, pero la deuda la absorbe, ¿cómo se llama esto? Quienes las contratan, las absorbe el sistema, como dices tú, con lo que pasó con la pandemia, que en el fondo quedaron endeudadas con las distintas instituciones de salud, pero claro, mientras no se les esfuerce a generar el cambio y sigan teniendo los bienestares que tienen, van a seguir funcionando de la misma manera. Entonces, claro, se transforma en un círculo vicioso. Entonces, esta ley corta fue una resolución bien como favorable para ellas y desfavorable para poder generar este cierre que dice Felipe y poder seguir hacia el paso siguiente. ¿Por qué? Porque por una parte genera toda esta incomodidad y todo este malestar que se manifiesta, que no se ha manifestado todavía, la verdad, porque que ese también es un gran temor. Claro, porque sabemos lo que pasa cuando nuestro pueblo se manifiesta, pero y que está ahí latente y que va a seguir provocando este malestar en la medida que se sigan tomando estas decisiones que son vergonzosas, la verdad. O sea, ese finalmente es el tema. Les dejo espacio para cerrar ideas, Felipe. No, fundamentalmente. A mí me gusta mucho el concepto gringo, que o sea, al principio suena un poco violento, pero que en realidad también es una exigencia propia de los ciudadanos. El gringo siempre dice, I pay my tax, o sea, yo pago mis impuestos y exijo recibir servicios de calidad de parte del sector público. En Chile eso no se da con tanta frecuencia, siento que el gran mecanismo de control que nosotros tenemos son las elecciones. Y muchas veces nosotros simplemente votamos por otro tipo de características que tienen los políticos, cercanía, simpatía y otras cosas más que están bien estudiadas. Y muchas veces nos olvidamos que nosotros los contratamos, porque son empleados públicos, para que cumplan una función y un rol social. Y cuando se encapsulan en sus propios intereses, en negociaciones que son por nicho, simplemente la calidad del producto que nos están entregando es muy mala. Y no se puede esperar que eso cambie si es que nosotros no volvemos... yo soy bien nostálgico de lo que pasaba en los 90, me acuerdo... Teníamos un parlamento con Gabriel Valdés, me acuerdo, los grandes acuerdos. Hay gente que no le gusta mucho eso. A nivel internacional es lo que más se admiraba de Chile. La capacidad que se tenía de la izquierda y de la derecha de llegar a elementos comunes, a poder implementar políticas públicas con una visión global.
nosotros en Chile replicamos el modelo que instaló Bill Clinton de la Public Management para poder introducir elementos de eficiencia, eficacia, políticas públicas, accountability y todo ese tema, porque no había problema de donde viniera esa clase de teoría. Era parte de las grandes características que tenían los políticos de antaño. Se empezó a desprestigiar el concepto de la cocina cuando lo básico es que tú eliges a personas para que negocien en tu nombre para mejorar la vida del colectivo. Yo creo que en eso actualmente estamos fallando y estamos fallando mucho. Volver a una amistad cívica también significa, además de defender tus convicciones, saber cuándo flexibilizarlas un poco en pos de un bienestar común, que es el gran fin y la gran funcionalidad que tienen, no solo los políticos, sino que los funcionarios públicos en general, y que impacta sin lugar a dudas en la calidad de los productos que nos entregan. El gran producto que entrega el Estado son políticas públicas, en donde nosotros decimos, a los que nos va bien, gracias a Dios, ponemos más dinero para que el Estado pueda entregarle servicios de calidad a los que no son tan favorecidos, y ese proceso está siendo muy ineficiente. Francisca, también para cerrar ideas, ahí está también el punto que señalaba Felipe de recetas o elementos que estaban en las políticas de los 90 que tal vez sería bueno recogerlas. No sé cómo ves tú también ese punto. Yo creo que un gran punto también acá es dejar de entender que la salud es un producto. Ya. Yo creo que mi reflexión va por ese lado, y que también es un producto que se ha individualizado. Finalmente, para poder conseguir este bienestar, que es el que necesitamos, que es un bienestar colectivo, tenemos que ser solidarios entre todos. No podemos pensar que solo porque me voy a un sistema privado y dejo un poco de espacio y dejo más espacio para quien no lo tiene, solo el sistema lo va a resolver. O sea, eso es lo que debería tomar la política pública. Como yo, que tengo más, puedo dar más para que todos estemos mejor. O sea, ¿cómo podemos generar una comunidad, vivir como en un comunitarismo un poco más equilibrado para todos y evitar justamente este tipo de situaciones como individuales en las cuales yo me salvo como yo puedo porque yo pago mis impuestos? Ya, está bien, yo pago mis impuestos, pero somos una sociedad. Entonces, mi impresión es que por ahí va un poco más la modificación a la que tenemos que aspirar. Ya son las 9 de la mañana con 33 minutos. Estamos de regreso con ustedes en nuestro panel del día de hoy junto a Francisca Pemllán, profesora de la Universidad de Chile, vocera de la Coordinadora Feminista 8M, y Felipe Caro López, investigador de la John Glenn College of Public Affairs del Ohio State University. Vamos a cambiar de temática y nos vamos a quedar con estos datos de la encuesta Criteria que se dio a conocer el fin de semana. Estábamos hablando ahí particularmente de la valoración que hace la ciudadanía de sus representantes, y acá particularmente se está proyectando características que debiese tener una persona que postula a la candidatura a la presidencia para las próximas elecciones que, recordemos, se van a estar desarrollando en 2025. Y dentro de estas características, una de las más llamativas, al menos que destacó Criteria, es que un 74% respondió que debe ser competente. Es uno de los puntos, seguido por firme en convicciones 45%, sincero 44%, empático 43%, y al otro lado, por el contrario, las características menos importantes son que sea rebelde, poco convencional, 4%, cercano, amigable, 15%, y que promueva el diálogo, un 20%. De a poquito la agenda electoral se sigue tomando, particularmente en este caso las iniciativas que se llevan adelante por parte de las encuestadoras, y nos empiezan a proyectar cuál es el escenario que vamos a estar llevando adelante el próximo año ya con las presidenciales. Quiero quedarme un poquito con estas apreciaciones a lo que tiene que ver con la competencia, las convicciones, la sinceridad, la empatía, pero particularmente esto de la competencia, porque muchos dirán ¿por qué la ciudadanía está tan preocupada de esto? ¿Cuán dirigida está también por la propia consulta que hace la encuestadora? En fin, quiero entrar en esos temas. Parto contigo, Francisca, para que me cuentes un poquito también la sensación que te quedó con estos datos. Sí, bueno, quedé bien impactada porque me pregunto qué es competente, finalmente, cómo se enfrentó ese término para presentárselo a los encuestados.
o sea, a qué se refirió, qué se dio como parámetro de referencia, porque no está explicado. Porque finalmente competente es quien hace su trabajo, ¿no? Ese es como el... Y me parece que esto tiene que ver un poco con esta instalación de discurso mediático en que se habla de la incompetencia del gobierno constantemente. Entonces, claro, es un término fácil de usar, pero súper amplio y genérico, general, para poder analizarlo. Entonces, no sé, no me queda para nada claro qué significa ser o no ser competente según el conocimiento de los encuestados, o a qué se refieren. La verdad es que quedé como bien... como impactada, porque no sé cómo... Y te genera también a mí me pasó también que me generó cierta inquietud respecto a lo que pueden ser también el tenor que pueden adquirir los debates que se vayan dando de aquí en adelante. Sí, bueno, hemos conversado esto antes, respecto de esta como violencia dentro del debate político público, de algunos medios de comunicación, como de que todo es al choque, es a no dejar hablar a tu interlocutor, a generar un ataque sin justificaciones y sin argumentos. Entonces, claro, es súper peligroso. Y porque además, claro, hablan de, como decías tú, de que tiene que ser firme en sus convicciones. Ya, pero después, dentro de lo que sigue diciendo la encuesta que pude leer, habla de que Matei es firme en sus convicciones, pero por otro lado le quita el piso a su candidato a gobernador una vez que no sale. Entonces eso es ser firme en las convicciones, y ella es una persona que se destaca por ser firme en sus convicciones. Entonces hay como una ambigüedad dentro de los encuestados también que me parece que es como... que está mediada justamente por este bombardeo de informaciones y de falsas informaciones que nunca son corroboradas o nunca son desmentidas. Felipe, tu visión también de lo que son estos datos de esta encuesta, no sé también si compartes alguna de las visiones de Francisca, y si efectivamente muchos de los elementos que se preguntaron tienen que ver con las características que de repente a nivel político se le da al actual gobierno. Mira, no es solamente al actual gobierno. Aquí yo quiero complementar un poco lo que dijo Francisca. Competente, la gente, bajo mi perspectiva, creo que lo entiende, no como la persona que hace la pega, sino que lo hace bien. Porque se ha instalado en el debate público que los políticos en general, de cualquier espectro, lo hacen mal. No solamente este gobierno, sino que Piñera también en su momento lo hacía mal, Bachelet II en su momento lo hacía mal. Entonces, esta sensación de que el producto, o sea, que el trabajo por el cual yo estoy pagando al político promedio no lo está realizando con la calidad que debería tenerlo, es un proceso que tiene que ver también con las características de la gente que se reincorporó al sistema después del voto obligatorio. Gran parte de las personas que dejaron de ir a votar con la implementación del voto voluntario era parte de la estructura tradicional de los que votaban por la exconcertación. Por lo tanto, el sistema político por el cual ellos votaban y las estructuras por las cuales ellos votaban es básicamente lo que sucedía en Chile durante los 90, principios del año 2000 fundamentalmente. Entonces ellos, que son una masa no menor dentro de estos nuevos 5 millones de votantes, que votan por Claudio Rego, por ser la figura de la concertación tradicional más que por Pancho, están buscando el concepto colectivo de volver a lo que había atrás. Entonces, cuando se habla de firmeza en las convicciones, no es para contaminar con discursos, como dices tú, violentos, con el punto. Yo me atrevería a decir que buscan justamente una tecnificación del discurso público, básicamente que las personas lleguen a darle soluciones concretas, y esto es una tesis que ha desarrollado mucho el profesor de Notre Dame, Jorge Barrera, que él dice que actualmente las convicciones valóricas de las personas y de los candidatos en Occidente cada vez está tomando menos peso a la hora de decidir por quién va a gobernar el día de mañana, que es también parte de los elementos que se están analizando por qué le fue tan bien a Donald Trump en Estados Unidos. Porque la mayoría de las críticas se centró en las partes valóricas y de la violencia del discurso probablemente como tal, pero las propuestas eran súper concretas. Las propuestas fueron subirle el arancel 60% a los productos chinos y evitar que se sigan cerrando fábricas en sectores como Michigan o Pensilvania o Wisconsin, donde están toda la zona industrial. Arrasó en esa zona. Eliminar los impuestos a
los servicios sociales, eliminar los impuestos a las propinas. Bueno, en Estados Unidos tú pagas impuestos por las propinas, dicho sea de paso. Entonces, ese tipo de micro cosas que le hacen más sentido a las personas en su vida diaria, hace que muchas veces la gente diga, mira, este discurso es antifeminista, o este discurso es antiminoría. Y la gente dice, a mí eso ya no me importa. A mí lo que me importa es cuál es la propuesta práctica para que a mí me alcance el dinero para llegar a final de mes. Entonces, cuando se hace esta transformación, cuando se instala este concepto de que nosotros buscamos propuestas y políticas públicas o políticos que propongan políticas públicas de calidad, es justamente dejar en un segundo plano los elementos más identitarios, por decirlo de alguna manera, bajo el concepto de Susan Neiman, y volver a los proyectos colectivos que habían en los 90. Y esos proyectos colectivos tenían que ver básicamente con políticas públicas bajo las normas de la eficiencia, la eficacia, la economía, los números, ¿ya? Entonces, cuando tú llegas a esa convicción y que las personas en realidad buscan propuestas para mejorar su vida, más que solamente proyectos colectivos en el largo plazo, es que estamos volviendo un poquito a lo que fue Chile en los 90. Esta nueva masa votante está definiendo las elecciones muy fácilmente hacia los proyectos políticos que le hacen sentido con propuestas concretas más que valóricas. Y yo creo que eso también sea tomar la agenda el próximo año básicamente completo, y también va a repercutir bastante tal vez en bajar la intensidad de los debates públicos y dejar de focalizarse en atacar al otro y ser mucho más práctico en presentar una propuesta al país. O sea, desde una perspectiva puede ser bien positivo. Sí, Francisca, varios puntos. ¿Cómo ves también esta tesis que se plantea de un electorado un poquito más pragmático, por decirlo de alguna manera, que va efectivamente por temas que le preocupan más en el corto plazo? Ahí Felipe también daba cuenta el tema de las agendas identitarias, cómo van a seguir siendo observadas, particularmente ya en el próximo proceso eleccionario. No sé cómo ves también esos puntos. O sea, yo creo que Felipe tiene razón. Tenemos un electorado que es mucho más pragmático y que tiene que ver, y lo venimos viendo desde hace un tiempo, por ejemplo, con el fenómeno del PDG, que en el fondo que es súper pragmático, o sea, número, resultado, pero ahí es donde nos encontramos justamente nuevamente con el problema, porque no es solamente número y resultado. Entonces, claro, la agenda valórica que se ha dejado un poco de lado, como dice Felipe, claro, como en el fondo esto de que no me interesa el tema identitario, no me interesa pueblo originario, no me interesa feminismo, porque no me atañe, porque se sale del método científico finalmente para poder resolver, igual termina rebotando en los resultados. Entonces, me queda como esa sensación todo el tiempo de que, claro, podemos tratar de volver a esta agenda noventera, que era súper pragmática, pero que también estaba enmarcada en una frágil democracia con la cual nos tuvieron secuestrados los últimos 20 años. Entonces, ¿cómo mantenemos esta frágil democracia? La tenemos que mantener haciendo acuerdos, haciendo todo el tiempo concesiones que han decantado en lo que sufrimos el 18 de octubre. En todas estas concesiones que terminaron generando una olla a presión y que terminaron generando una molestia tan masiva que terminó por reventar. Entonces, me parece que claro, hay que generar un ajuste que tiene que ser y un equilibrio que todavía no encontramos. Sí, un equilibrio y una convivencia de esos dos relatos, Felipe, que de verdad también son complejos. Por un lado, esto que tú constatas, esta ciudadanía que está también mirando años atrás a lo que fueron los años inmediatos luego de la vuelta a la democracia, pero por otro lado tampoco podemos hacernos los locos con lo que ocurrió en 2019 y particularmente esa olla de presión a la que hablaba Francisca. Sí, sin lugar a duda, porque en realidad yo creo que una de las grandes demandas que se desarrollaron durante el 2019 es una clase media creciente y pujante, pero altamente vulnerable, lo cual es una contradicción bastante curiosa, porque bastaba simplemente que algunos de los miembros de la familia perdiera su trabajo y su estándar de vida se iba a las pailas, porque con un solo sueldo no alcanzaba para poder pagar el dividendo, el colegio de los niños, la ISAPRE, entre otros elementos más, y por lo tanto esta clase media que se veía altamente desprotegida es la que sale a decir: yo también necesito apoyo, necesito una red de apoyo estatal, necesito una red de políticas públicas que también me incorpore, que ya superamos las barreras en donde solamente nos dedicamos con las políticas públicas a la gente vulnerable, porque yo también hasta cierta perspectiva soy vulnerable. Entonces, esto
lo decía Carlos Peña, es como una contradicción misma porque era la gente de clase media que logró un estatus y un bienestar social a través del acceso del crédito y del consumo, principalmente, y que por lo tanto también vivió esa sensación de libertad, esa sensación de independencia, pero ojo, sensación de independencia, como decía Carlos Peña, frente a la autoridad. Entonces ya no es un tema de yo necesito, sino que yo exijo una red de protección porque yo también aporto al sistema en general. Entonces, cuando tú ves que las respuestas que se dan son y siguen siendo insuficientes, esto es pirámide de Maslow. La gente vuelve a lo práctico, vuelve a lo esencial y a lo básico. Yo quiero seguridad en la economía y quiero seguridad en el concepto práctico de seguridad. Quiero ver un carabinero en cada esquina. Yo quiero ver a los municipios desplegados en terreno con patrullas, con cosas por el estilo. Yo quiero llegar a final de mes y en la medida que se van cumpliendo primero esos pisos, después vamos llegando como a elementos más complejos. Ahora, el gran problema que se da actualmente para poder generar esas políticas públicas, nosotros sabemos que Chile, nos dimos cuenta que es un país pobre. Porque cuando tú tienes el 40% del presupuesto en deuda y el 80% de la reforma tributaria para pagar los intereses de esa deuda, es que ya te estás enfrentando a la realidad latinoamericana, que somos un país que no crece nada. Y no solamente en términos de crecimiento, sino que también la calidad de las políticas públicas en base a lo que nosotros gastamos es muy baja. Entonces, el gran desafío acá, y por eso la gente vuelve a lo técnico, porque la gente dice, ¿sabes qué? En realidad necesito a alguien que me dé una solución, aunque no entienda nada de las fórmulas de Excel o de las cuestiones. Quiero volver a lo que había antes. Quiero volver a eso donde yo efectivamente se ha mejorado la infraestructura, se ha mejorado todo, pero necesito una buena calidad de servicio. Y por lo tanto, si viene un discurso, si viene un candidato que es básicamente, no se preocupe, yo le voy a dar una calidad de servicio, cualquier tipo de otra agenda valórica, por decirlo así, va a estar siempre en segundo plano, por lo menos en los próximos 2 o 3 elementos electorales que son necesarios, porque hay que llegar a ese equilibrio, sin lugar a dudas. Pero primero, como ya volvimos a lo básico, esa sensación generalizada de inseguridad, esa sensación que la plata no alcanza, yo puse un pie en Chile, lo primero que me dice, este país está sonado, y yo les decía, en realidad, a mí me da la impresión que si nos ordenamos un poquito, tal vez en los próximos 5 o 6 años, podemos seguir y volver a hacer lo que éramos antes. Y eso también viene dentro de los procesos de maduración que han tenido los distintos proyectos políticos. O sea, el Frente Amplio, que hizo todo, o sea, este último tiempo ha hecho varias cosas correctas. Primero que todo, nada de dispersión, 4 o 5 partidos distintos, un puro partido, grande, poderoso, que tenga capacidad de negociación y que tenga la capacidad de proyectar un proyecto y una idea de país. Y segundo, que se dieron cuenta, y eso es maravilloso, sobre todo porque yo conozco a Gabriel desde la universidad, que se dio cuenta de que en realidad ningún país que él quiere, su proyecto de país, es posible sin un crecimiento económico. Y que por lo tanto hay que llegar a un aspecto intermedio para eso, y que son los próximos desafíos que tienen derecha e izquierda en los próximos 10, 15 años. Los últimos minutos los quiero dejar para cerrar ideas. Francisca, hay varios puntos también que establecía Felipe respecto también a estos escenarios que vamos a seguir viendo tal vez en la discusión política en los próximos 2 o 3 periodos. Nos decía recién este tema de volver a algunos principios de los 90, pero ahí también viene el gran desafío de poder ir incorporando estos elementos de justicia social que tanto se necesitan. Sí, bueno, y además también hemos generado no solamente este concepto de, ¿cómo se llama esto? De bienestar, que se sigue imponiendo sin entender qué es ese bienestar, sino que entendiéndolo como un concepto que está súper ligado a la economía, a lo material finalmente, nos hace caer como en este círculo vicioso de la inmediatez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No existe en este minuto ningún proyecto político que pueda revertir esta situación de manera inmediata. Por lo tanto, cualquiera que lo plantee, que son finalmente todos quienes van de candidatos, terminan cayendo porque es irreal tratar de cumplirlo. Además, es irreal tratar de... O sea, se puede hacer, pero no puedo pensar que voy a poder volver a lo que había antes, porque los procesos sociales que hemos tenido en el último tiempo lo hacen imposible. O sea, como sociedad hemos cambiado, tenemos otras necesidades, conocemos otras cosas. Los 90 pueden quedar como una utopía finalmente histórica para algunos, pero es imposible volver a eso. Entonces,
menos de manera inmediata, como es lo que en este minuto quiere la sociedad. Porque eso es lo que a lo que nos han llevado, ¿cómo se llama esto? Los cambios que hemos tenido en los últimos años, a pensar que todo tiene que ser rápido, todo tiene que solucionarse instantáneamente, y eso no es real. Entonces, necesitamos, qué sé yo, 20, 30 años para generar un cambio real. No sé, tú eres más experto en ese tema que yo, pero eso tenemos que poder transmitirlo para que se entienda que mañana no vamos a estar mejor que hoy día, sino que va a ser un cambio gradual. Antes de darte la palabra, Felipe, Francisca, esto también implica algo que conversamos en el bloque anterior, repensar la forma en que también estamos estableciendo la política, nuevas reglas, en fin. Sí, yo creo que sí, porque finalmente, bueno, no me quiero ir sin mencionarlo, pero este fenómeno del Frente Amplio, para mí, en mi opinión, más que una comprensión de que tenemos que ser más fuertes, fue una salida lo más honrosa posible para no terminar pereciendo, como en la ley nueva de partidos. Pero claro, efectivamente hay que repensar cuál es quién llega al servicio público, cuál es el objetivo de llegar al servicio público. Para mí es como lo mismo que ser profesor, finalmente. Tiene que haber una vocación, tiene que haber una motivación más allá de un bienestar económico. Tiene que ser, ¿cómo se llama esto? Tiene que ser servicio. Felipe, también para ir cerrando ya la idea y este bloque y el panel. Sí, no, definitivamente. Mira, Francisca tiene razón, sí, todos los procesos son de largo aliento, no hay nada que se pueda hacer en un periodo de gobierno, en 2 periodos de gobierno. De hecho, el país que tenemos actualmente lo construyó la Concertación en 20 años, ¿sí? Una cosa que se dio de manera institucional. Ahora, la forma de poder volver a lo que había atrás es directamente en algunos puntos en específico, no volver como a la totalidad. Claramente el mundo no es el de los 90, en el de los 90 había una super gran potencia, ahora hay 5, 6, hace un par de años atrás nosotros jamás pensamos que la amenaza nuclear iba a ser algo real y tangente, intangible. Nunca pensamos que los rusos iban a tratar de invadir Ucrania, que iban a estar 2 años tirándose misiles, jamás pensamos que Estados Unidos iba a amenazar directamente con salirse de la OTAN. Entonces estamos en un mundo efectivamente muy cambiante, y justamente por eso mismo la gente echa de menos estabilidad propia que había en los 90, donde durante el gobierno de Frei, yo me acuerdo y lo conversaba con varios amigos míos, Chile era un país fome, y todos estábamos metidos que la selección clasificara para Francia en 98, ya se me cayó el carnet, y todas esas cuestiones que nosotros que teníamos otro tipo de preocupaciones. Otro tipo de preocupaciones. Ahora estamos en una, como bien dice Francisca, en algo cambiante, en algo constante, en la exigencia de la inmediatez. Sin lugar a duda la sociedad ha cambiado, y que por lo tanto el gran desafío para la institucionalidad chilena es estar a la altura de esos cambios, pero también compartiendo elementos básicos de calidad, ¿ya? O sea, para mí el foco principal y por qué fallan los estados en América Latina en general, porque esto es algo súper transversal, es que la calidad de las políticas públicas, el servicio que tú le entregas a las personas es malo, y en algunas ocasiones, o sea, nosotros estamos, o sea, yo he visto, he conversado con colegas de otros países, nosotros estamos en el cielo en comparación a lo que pasa en otros estados, pero aún así nosotros entregamos políticas de mala calidad y se nos olvida que esa tensión de mala calidad a la gente no solamente le genera enojo, sino que le genera un sentimiento súper preocupante, que es humillación. Cuando tú humillas a la gente por ser pobre, por ser vulnerable o por caer en esa naturaleza, nos enfrentamos a un desafío menor, y es por eso que para mí es tan importante que la calidad sea lo primero, porque si no volvemos a lo básico. O sea, todo lo que se avanzó en términos de derecho, todo lo que se avanzó en términos de discurso, se puede retroceder en 2 o 3 años con un Nayib Bukele chileno, que la gente dice, y a mí me preocupa, porque dicen, nosotros tenemos una institucionalidad lo suficientemente fuerte para que eso no pase. Y eso no es así. No. Y eso no es así. Entonces hay que cuidar a la democracia, y cuidar a la democracia, lo hagas desde la izquierda, lo hagas desde la derecha, es tener políticas públicas de calidad. Servir a la gente, como dices tú, servicio público, independiente que te paguen 2 o 3 millones de pesos, porque eso ya depende de los perfiles, pero tú tienes que servirle bien a la gente, ¿ya? Y servirle al país. No te puedes demorar 1000 días en entregar un permiso.
no puedes estar 3 años esperando en una lista de espera. Eso es política pública de mala calidad y es ahí donde está el gran desafío. Por eso los próximos discursos, el próximo año, acuérdense de mí, va a estar orientado a eso. O sea, no sé si volver a los tiempos mejores, que paz descanse, pero era básicamente ese tipo de propuesta pública y de verdad, independiente de quién gane, yo espero que lo cumplan. Porque eso es lo que Chile en estos momentos necesita. Siendo ya las 9:55, yo quiero agradecerles el que hayan estado con nosotros el día de hoy, a Francisca Pemllán, a Felipe Caro López. Espero reencontrarme nuevamente con ustedes acá para seguir tratando los temas de actualidad. Un abrazo. Gracias por la invitación. Gracias.